Bueno, Carlos, otro tema comprometido y que, bueno, hay diferentes aquí bandos de si está ocurriendo o no está ocurriendo, no deja de ser parte de nuestro entorno, como puedan ser los chemtrails, ¿no? O estelas químicas. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué composición? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Cuál es tu punto de vista ahí? Justamente ahora le estoy dando mucha más atención y tratando de estudiar mucho más sobre esto, ¿no? Ahora lo único que hice fue recolectar todos los materiales para ampliar mi conocimiento, pero bueno, sí que yo sé que voy en la dirección adecuada, ¿no? Así que puedo explicar lo que hasta ahora sé. Cuando tú hablas con la inteligencia artificial, si alguien alguna vez ha intentado hacer eso, bueno, tengo cierta experiencia tratando con la inteligencia artificial y cada vez puedo usarla más a mi favor para investigar y para todo eso, ¿no? Pero en el caso de las estelas químicas, todo el mundo te dice, realmente es lo que se conoce como contrails, que son estelas de condensación y tal. Yo siempre digo, mira, o sea, no nos debemos ya, sobre todo a las personas que tenemos un poco más de horas puestas en la materia, ya no soporto que me traten como idiota, ¿no? El próximo influencer que me diga que son estelas de condensación, voy a reventar, literalmente, porque estoy ya cansado de la anticiencia, ¿no? Hay una historia muy fácil y que todo el mundo puede verlo cuando consulta la inteligencia artificial, por ejemplo, pero bueno, yo tengo fuentes también bastante serias, que si tú pones, o sea, que yo sé lo que son las estelas de condensación. Las estelas de condensación se forman de forma natural en los aviones. No vamos a decir que son saludables tampoco, ¿no? Porque los aviones emiten mierda en el cielo. Es básico. Es un combustible, como los coches, como todo, que está aumentando la contaminación a nivel mundial. No cambiando el clima, como dicen algunos, pero sí contaminando nuestra historia, ¿no? Tú no te pones detrás de un tubo de escape de un coche y estás contaminándote muchísimo y te pica la nariz, y yo soy alérgico a ese tipo de historias, ¿no? Por ejemplo. Pero en los aviones pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que vuelan muy alto y tarda más tiempo en caer. Pero una estela de condensación que se forma de forma natural en los aviones por las condiciones climatológicas de altura, el frío que hace y el calor que tienen los motores, y el vapor de agua se cristaliza en cristales de hielo y bla, bla, bla. Las estelas de condensación se pueden volver persistentes, y esta es la palabra clave. Si tú introduces un aerosol dentro del combustible, las estelas se vuelven persistentes, y esto es lo que estamos viendo, y esto es lo que se conoce como chemtrails, ¿no? Por ejemplo, hay un chico en Instagram, se llama Cierro Santo, su cuenta, Cierro Santo, o Anormal también, tiene dos cuentas, y ahí, bueno, sobre todo en Cierro Santo es donde pone mucha información sobre los chemtrails y todo eso, ¿no? Pero él, bueno, yo recuerdo haber visto un vídeo una vez donde ponía agua, le pone hielo encima, agua caliente, en un tarro, la nube de condensación se forma en la parte del tarro. Si echas un aerosol dentro del agua, pues esa nube nunca se va, nunca desaparece, ¿no? Y esto es lo que cualquiera puede consultar en la inteligencia artificial. Las estelas de condensación se pueden convertir en persistentes si introducimos un aerosol en forma de nanopartículas. Por ejemplo, el grafeno, que todo el mundo habla de ello, es uno de los materiales que usan, y el grafeno es increíble porque es el que más persistencia hace ahí, ¿no? En esas estelas de condensación. Y después se habló del yoduro de plata. Esto ya es un hecho real. El yoduro de plata lo introducen en los combustibles de los aviones para hacer cosas con él, y él lo reconoce la EMET y toda esta historia, ¿no? Pero lo más importante aquí es que todo el mundo lo sepa. El aerosol introducido en los combustibles aumenta hace persistentes las estelas de condensación. Entonces yo le diría a cualquier persona ya que contestara a todo este tipo de personas, ¿no? No me tomes por idiota, ya sé lo que es una estela de condensación, pero tú pareces ser un idiota porque realmente lo que no entiendes es que la estela de condensación se vuelve persistente cuando pones ciertos materiales, aerosoles en ello, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Evidentemente, si tú consigues generar una malla en el cielo, puedes producir nubes, puedes disolver nubes, puedes hacer
cualquier tipo de cosa que tú quieras con esto, puedes modificar el clima, ¿no? Y para esto necesitas campos electromagnéticos desde tierra. Hay una serie de estaciones, se llaman georradares, que emiten campos electromagnéticos y tú puedes mover esa malla que generan los aviones con esos campos electromagnéticos con facilidad, ¿no? De tal forma que hay incluso imágenes de satélites donde ves que las nubes, el viento se desplaza en una dirección, pero las nubes van en contra de esa dirección del viento. O sea, ¿cómo es posible que las nubes vayan en contra de la dirección del viento? Es porque tú puedes mover esas nubes con campos electromagnéticos, radares desde tierra, ¿no? Fue lo que pasó en Valencia, por ejemplo, hace un poquito más de un año, que casualmente georradares empezaron a hacer cosas extrañas y las nubes iban en contra de viento hacia un sitio localizado, etcétera, etcétera. Y todo esto es como ellos te van a echar la culpa a ti por el cambio climático, que no digo que el cambio climático no dependa de la naturaleza, siempre ha dependido y el cambio climático el clima ha cambiado a lo largo de la historia y va a seguir cambiando, pero cuando yo digo que tú estás provocando el cambio climático y además te digo que lo estás haciendo por esto, porque me interesa a mí, por ejemplo, comer carne, ¿no? Cambia el clima. Falso. Lo que cambia el clima es andar haciendo cosas con aviones y manejando esas mallas electromagnéticas desde tierra, ¿no? Manejando eso que hacen ahí arriba, que es una malla electromagnética. Y es lo que son los chemtrails, realmente. Es una estafa increíble. Yo viví un año en la República Dominicana, casi un año, y no he visto un solo chemtrail en mi vida allí, ni uno solo. Y pasan aviones como en cualquier otro sitio. Y no he visto nunca ninguno. Siempre tienen una excusa, ¿no? Su excusa es, bueno, es que ahí no se producirán las condiciones. Claro, siempre hay una excusa para decir esto, ¿no? Pero realmente nunca vi ninguno. Y ahí estuve perfecto, sin dolores de cabeza, sin absolutamente nada. Y aquí, cuando esto pasa, hay mucha gente que es electrohipersensible y cuando activan esos georradares de tierra y tú ves que las nubes adquieren una forma ondulatoria que es como yo estudié geología en la universidad, fui a la Facultad de Geología de Oviedo y había una cosa que llamamos ripples en la arena, que es como esas ondulaciones que hay en la arena. Pues esto es lo mismo, pero en el cielo, ¿no? Hay unas ondulaciones que obedecen a unas frecuencias y que son antinaturales por completo. Entonces, si tú ves que un avión hace una estela, esa estela es persistente, se empieza a expandir en el espacio, y en el tiempo, y se va moviendo y se junta con la otra que viene detrás y con la otra que viene detrás. Y entonces en Asturias, que tenemos pocos cielos despejados, cuando hay un cielo despejado y hay estos aviones, pues nos lo convierten otra vez en turbio, ¿no? Y eso es lo que a mí no me gusta, que anden modificando esta historia con eso. Y luego hay otra cosa que es que a mí no me pueden llamar idiota porque yo cuando era pequeño jugaba a ese tipo de cosas, ¿no? A mirar un punto del espacio donde pasaba el avión. No teníamos internet, tengo 47 años ya. No había internet, no había nada, uno tenía que divertirse como buenamente pudiera, no había ni ordenadores siquiera. Me acuerdo que mi primer ordenador ya me pilló de mayor y mirando al cielo, en un punto donde el avión dejaba la estela, cuánto tiempo tardaba en desaparecer y nunca pasaban más de 30 segundos. Nunca, jamás en la historia. O sea, no duraban horas en el cielo y por lo tanto nadie me puede llamar idiota, ¿no? O sea, es algo tan obvio que resulta increíble que la gente se lo crea o que la gente te diga que eres un conspiranoico por esto, ¿no? Luego no sabemos por qué lo hacen del todo. Yo sí sé por qué lo hacen realmente. Es una arma de guerra, la geoingeniería. Ellos están practicando en los países que le dejan. España, adelante, dice, no tienes problema. Asturias es un desastre con eso, Ávila es un desastre, son zonas donde yo más estoy, Madrid es un desastre. El caso es que eso no sabemos por qué exactamente, ni qué plan tienen, ni tal, pero es algo que hay que ser realmente muy ignorante para no estar viendo todo el tiempo. Entonces, a ver, recapitulando un poco, entonces las estelas químicas, digamos, ¿son estelas de condensación que le meten otros componentes o son cosas totalmente diferentes? No, evidentemente, estelas de condensación, desde que existen los aviones a reacción, hay, ¿no? Y existen. Pero esas estelas de condensación
es lo que se convierte en persistente cuando añades otro tipo de cosa. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo son cristales de hielo en el aire, básicamente. Sí. Pero si tú consigues que un aerosol atraiga las suficientes partículas a su alrededor, por ejemplo, el grafeno es la partícula, en nanopartículas es la nanopartícula que más moléculas de agua puede absorber a su alrededor, ¿no? Puede atraer a su alrededor. Entonces, el grafeno no se volatiliza de la atmósfera, está ahí arriba y está, pues, eso, poniendo a su alrededor muchas moléculas de agua, ¿no? Y eso se queda persistente en el cielo durante mucho tiempo, pero no solo usan eso. Y también hay metales pesados y hay un montón de cosas que se quedan ahí en la atmósfera durante demasiado tiempo. Y tú, claro, lo que más nos interesa siempre es el agua. El agua es una molécula polar y podemos modificarla con electromagnetismo. Es como funciona nuestro cuerpo al final. Entonces, si tú quieres modificar cosas, este es el modo de hacerlo, ¿no? Poniendo algo que haga que esto se mantenga ahí todo el tiempo. Y luego tú puedes actuar sobre ese algo que hay ahí arriba. ¿Pero y esto será en aviones específicos o los aviones en cualquier avión convencional? En cualquier avión convencional, porque el combustible, las empresas que manejan el combustible, si uno hace la investigación es que todo te lleva al mismo sitio. Los combustibles de aviones ya vienen con eso dentro, ¿no? Tú tienes una empresa de aviones, le metes el combustible que te venden y ya está. Y es lo que hay, ¿no? Tú no puedes, no es el piloto, el cabrón que va dándole al botón como algunas veces nos hicieron ver, ¿no? Tú vuelas un avión y te ponen el combustible y es lo que hay, no hay más. Sí, claro, no, es porque a día de hoy también, o sea, puedes ver unos aviones como que sí que las dejan, pero otros como que parece que no. Entonces también por eso tenía curiosidad, claro, es que, cuáles sí, cuáles no. Correcto. Es que lo que sucede es que también necesitas condiciones, es el plan perfecto para ellos, ¿no? Tú necesitas unas condiciones específicas en la atmósfera también para generar estelas de condensación. Si tú no tienes estelas de condensación, no es posible que puedas hacer chemtrails con ellas, es decir, no puedes hacerlas persistentes, ¿no? Porque como tú decías antes, necesitas que haya una condensación para poder hacerla persistente. Si no tienes la condensación en primer lugar, no puedes hacerla persistente. Entonces se necesitan unas condiciones específicas de temperatura y de humedad y eso en el ambiente. A ver, lo que yo quiero explicar aquí es que partimos desde un punto donde es una observación y esa observación no nos pueden engañar con ella. O sea, hace muchos años eso no existía y ahora es el pan nuestro de cada día. Y hay países donde no existen las estelas de condensación, los chemtrails, quiero decir. Esa es la observación que tenemos. Entonces ahora tenemos que ponerle un porqué, ¿no? El porqué, yo puedo estar equivocado. Todo lo que acabo de decir puede ser una equivocación mía, ¿no? Pero realmente es lo que más cerca vamos de esa explicación y tiene una base detrás de algún tipo, ¿no? Y yo he consultado fuentes que incluso han estado diseñando esa interacción entre los georradares y los campos electromagnéticos, las mallas de arriba, ¿no? O sea, conozco mucho más de lo que cuento siempre, porque uno nunca puede contar todo lo que sabe, no por nada, sino por falta de tiempo y por falta de historias. Pero evidentemente yo estoy haciendo poco a poco, como no hay información en ningún sitio y en ningún lugar, miento, la información está en todas partes, pero tenemos que ir descartando la que no vale y quedando con la que vale, y eso es difícil, ¿no? Y ahora encontré una fuente que me la ha pasado este chico, Jimeno, creo que se llama, él. Ah, sí, David. David. Y él tiene, o sea, me pasó las fuentes, todo esto, para yo empezar a investigar y bueno, la verdad que me hace todo el sentido todo esto, ¿no? Y es una explicación mucho mejor que la que ellos dan. Vamos, literalmente. Y sabemos que, o sea, las pruebas y la evidencia las hemos visto, ¿no? Hemos visto esas nubes que van en contra del viento y ese tipo de cosas y cómo se rayan las nubes y cómo uno puede repetir eso en pequeña escala y cómo lo han hecho gente en pequeña escala. O sea, está claro que estoy más cerca de la verdad que los que dicen que eso simplemente son estelas de condensación. Pero claro, y ahora la pregunta que mucha gente se estará haciendo, o sea, esos componentes, para empezar, ¿son tóxicos y luego, o sea, se acaban desintegrando en esa parte de la atmósfera o nos acaban cayendo, acaban descendiendo en lo que nosotros respiramos, por ejemplo? Claro, por supuesto. De hecho, se ha encontrado uranio en pelo de gente, ¿no? Cuando haces un análisis de
del pelo, eso cae de alguna parte. Evidentemente no hay uranio, no debería haber. Y metales pesados de todo tipo en muestras de cabello. Pero evidentemente eso se precipita y llega a nosotros, ¿no? Por eso algunas personas dicen, pero claro, yo es que tengo miedo de estar al sol cuando vienen los aviones. No, o sea, el sol y estar fuera siempre es el antídoto de todo, ¿no? Así que hay que estar ahí fuera, porque eso son átomos, penetra en cualquier parte, en cualquier lugar, a poco que abras una ventana. Pero el tema es eso, que tiene dos componentes. Una es la tóxica, por los propios materiales que usan y que acaban precipitando, y la otra es la electromagnética, porque necesitas georradares emitiendo campos electromagnéticos que atraviesan la ionosfera y vuelven por otro lugar diferente. Son ondas de muy larga longitud de onda que al final utilizan para modificar el clima, ¿no? Y eso es lo que hace daño a la gente electrohipersensible. Yo tengo un amigo que es una persona, vamos, con el mayor conocimiento que tiene, nombré antes a Diego, que sabe todo de las electronitas y todo eso. Él es electrohipersensible y sabe exactamente cuando activa un georradar porque lo siente físicamente en su cuerpo. Y rápidamente uno dice mira, ven, ya verás cómo ahora las nubes, y ves cómo las nubes se van rayando. O sea, él es literalmente un detector de campos electromagnéticos porque lo siente físicamente en su cuerpo, ¿no? Lo llegaron prácticamente a destruir. De hecho, él fue el responsable de que todo el mundo tenga Spiro hoy en día, porque él fue el que me lo presentó a mí, y Spiro no lo conocía nadie hasta que Guillermo y yo no nos pusimos a informar sobre ello, ¿no? Y fue gracias a Diego, que dijo, tío, yo fui testigo de su decaimiento, lo conozco desde hace más de 20 años, 23 en concreto, estudiamos juntos producción musical, y era un genio de por entonces en todo lo que hacía, ¿no? Y los profesores, cuando estudiamos producción musical, los profesores le preguntaban a él. O sea, era increíble el tipo. Y empezó a entrar en una espiral de autodestrucción porque no soportaba, ya no podía dormir, no descansaba, o sea, se volvió prácticamente loco, ¿no? Se iba al río a dormir en invierno porque no podía dormir en su casa, hasta que un día me dijo, mira, tío, yo tengo este disco en mi mano y no estoy jodido. O sea, noto cosas, pero puedo tener una vida normal ya, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues, gracias a tener Spiro, pues consiguió volver a ser persona y ahora, bueno, está trabajando con nosotros en las lámparas, es socio nuestro, también de las lámparas y diseñándolas por dentro y todo, porque es un ingeniero increíble. Y todo ello aprendiendo todo por sí mismo, ¿no? Sin necesidad de ir a ningún sitio a aprenderlo. Es de esas personas que tienen la intuición básica de las cosas. Y ya te digo, él fue el que me empezó a explicar todo esto de los georradares y cómo funcionaban y todo, y cómo él lo sentía literalmente, ¿no? Es decir, esto cada vez que pasan los aviones me están jodiendo, o sea, no lo soportaba, de hecho, el ver ahora ya sí, porque ya uno aprende también a convivir con ese tipo de cosas, porque también hay un daño psicológico que uno se está haciendo, ¿no? A veces ver el cielo hecho una mierda te pone malo simplemente físicamente, solamente por identificarte con eso, ¿no? Y no separarte de eso. Lo van a seguir haciendo, no puedo hacer nada de momento. Así que voy a tratar de que por lo menos no me afecten también a la psicología. Y por último, para ir cerrando, ¿qué posibles soluciones entonces podríamos decirle a la audiencia? Por una parte, bueno, para evitar estos campos electromagnéticos o magnéticos podrían utilizar estas tecnologías como has mencionado, pero para esa parte más tóxica, ¿qué recomendarías? ¿Qué posibilidades? Bueno, lo que nosotros decimos siempre es lo mismo, ¿no? Uno tiene que fortalecer sus mitocondrias, la capacidad mitocondrial es la fundamental en nuestro sistema. Ellas son las que hicieron posible la vida multicelular, porque aportaron la energía necesaria a la célula, ¿no? La célula eucariota no tiene la posibilidad de utilizar oxígeno para hacer ATP y agua, y la mitocondria es la que es capaz de hacer ATP y agua. De hecho, es la que revierte finalmente la fotosíntesis de las plantas. Las plantas cogen la luz del ambiente, cogen el CO2 del ambiente y el agua del ambiente y producen comida y luz y oxígeno. Perdón, comida y oxígeno. Y nuestras mitocondrias hacen justamente lo contrario. Cogen comida, cogen oxígeno y producimos CO2, agua y luz.
Y es justamente donde se cierra el ciclo de la vida, ¿no? Las mitocondrias son las responsables de todo. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en potenciar nuestras mitocondrias. ¿Cómo lo hacemos? Con frío. Eso hace que nuestras mitocondrias estén muy fuertes. Con solar, eso hace que nuestras mitocondrias estén muy fuertes. Con infrarrojo y rojo en casa, con lámparas porque, claro, normalmente no serían necesarias, ¿no? Pero como necesitamos ese extra para detoxificar toda la basura que nos están echando, pues necesitamos eso, luz roja y luz infrarroja. Necesitamos grounding, fundamental. Nosotros descubrimos un aparato que tenemos también en nuestra página web, en una sección que se llama Lo que usamos, se llama TechnoWell, que es una especie de grounding acelerado. Yo lo llamo, me dicen que no debo llamarlo así, porque es inexacto, pero es justamente como lo llamo yo, y lo voy a seguir llamando así de momento, el succionador de electrones, porque él va cogiendo los electrones cuando lo enchufas en un sistema, un circuito eléctrico que tiene, y luego tú pones los pies en una placa y coges un cilindro metálico con la mano y literalmente te va llenando el cuerpo de electrones, y con un microscopio de campo oscuro puedes ver que el efecto es el mismo exactamente que el grounding. Y este tipo de biohacking, como dicen, es para mí el más útil, ¿no? Electrones y luz, que es lo que necesitamos, lo que promueve nuestra electricidad. Por supuesto, también bloquear la luz dañina con gafas por la noche, utilizar luz roja normal por la noche para ver, todo ese tipo de cosas que hacen que nuestra melatonina esté bien alta, que es el mayor antioxidante del cuerpo, y el que regula el glutatión. Hay un estudio que se llama melatonina como la diana de la terapia de luz roja. Quiere decir que la melatonina, en este estudio se ve muy fácil, porque está hecho también con embriones de pollo, precisamente. Está hecho de tal forma que también hay estudios en humanos que la terapia de luz roja aumenta los niveles de melatonina subcelular, que es ultra necesaria para elevar el glutatión, la glutatión peroxidasa, las enzimas que al final renuevan el glutatión para hacerlo usable. El ciclo de la vitamina C, de la vitamina E, todo depende de la melatonina, así que hay que proteger melatonina también. Y el sol infrarrojo es el que produce melatonina también, así que hay que estar al sol, hay que estar con luz ultravioleta fuerte, al sol, fuera, al frío, o sea, todo es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ahora necesitamos ser mucho más conscientes de que lo tenemos que hacer. Antes nuestros padres bastaba con que fueran a la playa en vacaciones para evitar lo peor de lo peor. Ahora ya no es así, ¿no? Ahora necesitamos ser mucho más conscientes de nuestros hábitos. Wow, qué buen mensaje final y qué buen resumen. Bueno, Carlos, la verdad es que me ha encantado esta parte 2. Hemos hablado de cosas muy, muy interesantes y que también se salen un poco más, a lo mejor, de tus temáticas más comunes, por así decir. Así que creo que es un buen mix de temas muy importantes. No sé si quieres anunciar algo sobre tu comunidad, algún proyecto o alguna cosita final.